Gran parte de mis mejores recuerdos son gracias a los videojuegos. A mis 24 años puede que yo conozca gran parte de toda esta industria, pero ¿y qué tal si me falta un poco más de conocimiento al respecto? ¿Qué hay más allá de jugar los videojuegos como un hobby? ¿Y qué tal si es posible desarrollar un proyecto de vida con los videojuegos que sea profesional y rentable? Para resolver esas preguntas estoy hoy aquí. ¿Ustedes están listos? Démosle play. La historia de los videojuegos comienza en 1952, cuando Alexander S. Douglas desarrolló Naughty and Roses, considerado el primer videojuego, una versión computarizada del 3 en raya que permitía al jugador enfrentarse a la EDSAC. En 1958, William Higginbotham creó Tennis for Two, el primer juego que permitía competir a dos jugadores humanos entre sí. 4 años después, en 1962, Steve Russell presentó Space War, un juego de combate espacial con gráficos vectoriales que ganó popularidad en ámbitos universitarios. El videojuego doméstico comenzó a gestarse en 1966, cuando Ralph Baer inició el proyecto Fox and Hounds, que evolucionaría hasta convertirse en la Magnavox Odyssey, 1972, el primer sistema de videojuegos para conectar al televisor. 1971 marcó el inicio de la comercialización con Computer Space de Nolan Bushnell, pero fue Pong de Atari en 1972 el que se convirtió en la piedra angular de la industria del videojuego. Los años 80 representaron el boom de las consolas con sistemas como Intellivision, ColecoVision y Atari 5200. Sin embargo, en 1983 estalló la crisis del videojuego, que afectó principalmente a Norteamérica hasta 1985. Mientras tanto, Nintendo lanzó la Famicom en 1983, que revitalizó la industria. En 1985 fue un año crucial con el lanzamiento de Super Mario Bros., que revolucionó el concepto de videojuego al introducir objetivos concretos y un final definido, en lugar de simplemente buscar una alta puntuación. A finales de los 80, la industria avanzó hacia las consolas de 16 bits, mientras que en 1989 Nintendo lanzó la Game Boy, consolidando los videojuegos portátiles. Los años 90 trajeron la generación de 19 bits, con la Mega Drive y la Super Nintendo, seguidas por la revolución 3D, con la generación de 32 bits, PlayStation, Saturn y 64 bits, Nintendo 64, a mediados de la década. La PlayStation de Sony, nacida de un proyecto fallido con Nintendo, se convirtió en la consola dominante con títulos como Final Fantasy VII, Resident Evil y Metal Gear Solid. En PC, los géneros FPS, Quake, Half-Life y RTS, StarCraft, ganaron popularidad, mientras el internet facilitaba el juego multijugador y nacían los primeros MMORPG, como Ultima Online. 1998 vio el nacimiento de la Dreamcast, iniciando la generación de 128 bits. En el 2000, Sony lanzó PlayStation 2, Nintendo presentó GameCube y Game Boy Advance, mientras que Sega abandonó la fabricación de hardware en 2002 para centrarse en el desarrollo de software. Paralelamente, el PC se consolidó como la plataforma versátil gracias a su capacidad de actualización de componentes y a las posibilidades del juego online, sentando las bases para la industria que conocemos hoy. Ready. Fight. Nosotros desde Fedecolde, nosotros empezamos hace aproximadamente 19 años ya. Éramos un club competitivo, en esa época eran clanes, no existía la figura club todavía. Éramos un clan, nos llamábamos los Xbox Colombian Team, los XT. En esa época pues competíamos contra otros equipos, incluso internacionalmente. Logramos un subcampeonato mundial en Alemania. Para nosotros fue un orgullo total estar en un evento presencial donde sonó nuestro himno, todo. Y cuando regresamos a Colombia pues no pasó nada. Entonces fue una decepción bastante fuerte para el equipo, un choque, porque vimos allá cómo se apreciaban los deportes electrónicos y acá no existían. Entonces desde ese momento empezamos a buscar el reconocimiento deportivo, que los deportistas que nos seguían pues representando internacionalmente, cuando lleguen se sientan orgullosos de lo que hicieron. Ese fue, digamos, el tema filosófico, el principio de la estructura que actualmente tenemos. Ready. Fight. Jugábamos, cuando yo jugaba, pues era netamente un espacio de ocio y tiempo libre. No se pensaba en una carrera en los videojuegos. Lo más cercano era ser tester de videojuegos. Pero para ser tester, pues nosotros los que crecimos en el sur, pues sabemos que hay unos contextos de dificultades a nivel cultural y a nivel socioeconómico que pues era muy difícil soñar con ser un tester de videojuegos o pues con vivir de jugar.
pues, entonces no se podía pensar netamente en vivir los videojuegos. Cuando yo me gradué de la universidad, pues yo seguía jugando, ya cada vez tomaba más relevancia los videojuegos en la vida de las personas, en la cultura y pues en otros entornos. Pues cuando antes de estudiar pues no lo había. Había el que tenía la consola, había el que iba a los locales de videojuegos, al arcade, pero era muy ennichado. En cambio ya cuando me graduó pues ya los videojuegos toman un rol más importante a nivel cultural, pero empezaron a tomar más importancia. Cada vez tenía más tiempo libre, cada vez quería estar más en un entorno de competición. Ya no era netamente ocio, sino ya era competir, por eso me empezó a atraer más. Y ya a nivel cultural, pues ya habían personas que ya vivían, empezaban a vivir del jugar. Ya después YouTube pues permite que ya las personas que empiecen a crear contenido en videojuegos. Después de esto pues viene Twitch, que también permite que se haya pues un mainstream o una parte más popular dentro del contexto. Entonces ya uno empieza a pensar, bueno, eso está integrándose netamente en la cultura de las personas, en la cultura del país. Pues, ¿por qué no pensar en mirar cómo es el área deportiva, que fue lo que me formé, profesor de educación física, cómo intentar incluir estos específicos deportes electrónicos o videojuegos que se consideraron deporte y cómo integrarlos en un área académica o en un área educativa? Porque hay un paradigma en los deportes electrónicos y es que el que los juega, el que los practica, el que compite, se ha hecho solo. Ya dimos un repaso grande sobre los precursores de esta industria y lo que ellos han hecho por ella. Pero, ¿y qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué garantías laborales tienen ellos en un deporte electrónico como este? ¿Y qué pasa con ellos en una industria naciente como la colombiana? Veamos qué tienen para contarnos. Ready. Fight. Un deporte empieza a ser en ese momento donde tienes cierta rutina, cierto entrenamiento, donde estás buscando mejorar frente a algo, ya sea competir, ya sea personal. Ahora ya los esports, yo sí lo considero un deporte. Claramente hay sus divisiones, digamos, donde en la primera, tierra, digamos, siempre estás buscando la perfección, siempre estás enfrentándote contra los mejores del mundo. Y para lograr eso tienes que tener una rutina sana, estable y realmente muy continua. No es que lo haga uno o 2 días y lo deje, sino realmente es un trabajo arduo, semanas, meses, incluso años, preparándote para un mundo. Yo diría que el tema pues de la versatilidad en donde pues lo puedas practicar. Digamos que un deporte, por ejemplo el voleibol, no puedes jugar voleibol en la sala de tu casa. Tienes que ir a una cancha o pues a un coliseo. En cambio los esports, si tienes el equipo, lo puedes hacer en tu casa, ya sea en tu cuarto, en la sala, incluso te lo puedes llevar de vacaciones, llevas el computador. O también puedes asistir a centros especializados pues, para la práctica de estos, pues sí, de este deporte. Ready. Fight. Mi primer contacto con los videojuegos fue ver a mi hermano jugar Halo. Para mí los videojuegos como que me hacen desconectarme del mundo y como vivir como otra realidad, por decirlo así. Digamos que gracias a los videojuegos y gracias a mi pareja actual, soy creadora de contenido de gaming, más que todo. Creo contenido para Gamer Society y para un Boom Contra. En Valorant he tenido un poquito de entrenamiento profesional. Sin embargo, creo que un sueño y a largo plazo es querer ser jugador profesional. No sé, como que me imagino llegar a los escenarios y sentarme enfrente de toda esa gente a jugar. Yo creo que el reto más difícil ha sido dejar la pena. Entonces también como la vergüenza de que ¿y si lo voy a hacer mal? ¿O qué van a pensar del contenido? ¿O se van a reír del contenido que hago y no le van a dar como tanta importancia? Y también como lanzarse a iniciar a hacer contenido. Porque pues me decían que tenía como mucho potencial al hablar en cámara o al expresarme, pero yo no lo hacía porque pues me daba miedo. Formar como una personalidad de lo que es dentro del nombre de tu apodo, de Freisita, formar la personalidad de Freisita y encaminarse en esa personalidad. Si una persona coge un celular y empieza a grabarse el diario y a generar un contenido que
cree su personalidad y cree su imagen, no es complicado. Lo complicado es que o tienes dos maneras de subir, o subes a lo justo, que es yo creo mi contenido y hago mi contenido como se me da la gana y no me interesa si tengo vistas o no, o subes a lo controversial. Siento que hay muchos creadores de contenido sobre los esports, pero hay pocos que cuentan una historia dentro de su propio contenido. Pues al principio mi familia me criticaba mucho por estar pegada a la pantalla. Entonces pues me decían, pero haz algo productivo, ponte a hacer tareas. Y yo, tareas, pero no me voy a despegar de lo que es el computador porque ahí están mis tareas, ¿sí? Siento que se aflojaron un poquito cuando pues les dije, no, pues me salió la oportunidad de ser creador de contenido de Gamer Society. Bueno, pero ellos ¿qué te dan? Porque pues en un inicio Gamer Society pues no es que me retribuyera con dinero o cosas así, sino que ellos me decían, te damos este espacio para que crezcas con tu contenido y lo que te salga a ti es tuyo. No se te olvide que eres parte de Gamer Society, ¿sí? Entonces a medida que mi familia se dio cuenta de que me salían más oportunidades y que por ejemplo ahorita me salió la oportunidad de un Boom, ya están como, ¿y cuándo vas a hacer contenido? ¿Qué contenido vas a hacer? Como que ya se les interesa más lo que hago y no solamente lo critican. Ready. Fight. Siempre sabía que los videojuegos era algo que me encantaba, pero era un choque, porque no era necesariamente bueno ni malo, y no sabía si valía la pena dedicarme todo el tiempo. Yo ya decidí tomar esa decisión y ese salto hacia adelante, decir sí, o sea, me voy a dedicar mi tiempo. Yo tenía miedo de que quizás el deporte electrónico en Colombia no era tan serio, no era tan grande, porque la gente no se lo tomaba tan en serio. Yo creo que eso no es el caso, la gente se lo toma muy en serio, la gente ha desarrollado una pasión increíble, lo tiene muy cerca al corazón. Es una comunidad que encima de ser muy, muy unida, atada a las experiencias pasadas, que hacen que como uno lo ate muy cerca a uno mismo, a su personalidad, es una que está creciendo todo el tiempo, que hay gente muy chistosa, con personalidades muy lindas, con ideas muy interesantes. Últimamente he visto que ha crecido mucho, han construido muchas facilidades donde se pueden hacer eventos, facilidades donde hay ligas que se dedican a esas facilidades. Se ha abierto mucho más en Colombia ese tema y se está tomando mucho más en serio en general. A eso puedo ir. Antes de jugar Valorant, yo era muy fan de juegos de historia, sobre todo de historia. Mi juego presente favorito es The Last of Us, parte 2 específicamente. Creo que para mí, o sea, en lo que yo interpreté personalmente es que yo pude identificarme muy bien con las temáticas de la historia, que es sentirse perdido a raíz de emociones fuertes, como la venganza o la rabia, emociones negativas pesadas en general. Son cosas que creo que ayudaron a entender ciertas partes de mi vida, ese juego específicamente. Mucha gente no le gusta ese juego por ciertas decisiones que se tomaron como a raíz de la historia, pero yo sí creo que sí pude entenderlas. Me gustó mucho cómo se narraron esas emociones a través del juego, por miles de cosas, el ambiente, el diálogo. Fueron muchas cosas que me apasionaron mucho por las emociones, no solo dentro del juego, sino las que se reflejaban dentro de mí. Eso creo que de cierta forma hizo como un efecto nieve, de bola de nieve, hacia el futuro. Y obviamente el otro juego que es Valorant. Creo que lo que estoy haciendo hoy en día con Valorant y cómo empecé a jugar Valorant es algo muy atado a las raíces que fui cultivando desde que toqué el primer videojuego en mi vida, que fue Mario en la Wii. Esos juegos 2D de plataformas. Quería siempre era ser lo más eficiente en los juegos que yo jugaba, ser lo más perfecto, ser mejor siempre que jugaba, un poquito mejor, quizás peor en otras áreas, y si era peor dentro del juego, pues era mejor en cómo yo, no sé, manejaba mis emociones mientras jugaba, digamos. Creo que esa narrativa de The Last of Us Part 2 fue algo que dijo como, bueno, las cosas quizás a veces son malas, pero puedo seguir mejorando a raíz de ellas. Y eso es algo que se ve mucho en Valorant. Uno pierde partidas, uno pierde rango, uno pierde... Pero mientras uno pierde, uno sigue hacia adelante. Yo no veo las pérdidas dentro del juego como un paso hacia atrás, sino siempre como un paso hacia adelante. Siempre mientras se está aprendiendo, obviamente, y lo haga en conjunto con otras personas que me ayuden a ver otras cosas que quizás haga mal y que pueda mejorar en el futuro.
de cierta forma he aprendido no tener metas grandes al final, porque creo que personalmente es algo que me inhibe seguir adelante. Sí tengo metas que son más a corto plazo, pero como tú me preguntaste, una meta ya más grande, todos soñamos con ganar una final de VCT. VCT sobre todo en Champions, que es literal la acumulativa de toda una temporada competitiva profesional de valor de Tier 1, el nivel más alto de valor. Es algo que me apasiona y pues ojalá llegar a lograrlo. Pero en un término más sentimental y no tan como objetivo, como lo es levantar un trofeo literalmente. Yo quiero es estar en un escenario con miles de personas alrededor viéndome jugar y sentir una pasión fuerte por lo que estoy haciendo. Sentirme unido con los oponentes que están al otro lado del escenario y con mis compañeros a mi lado. Y pues obviamente con las miles de personas viéndome. Eso es un escenario que solo se logra en un Masters o en un Champions de Valor. Siempre he querido demostrar que soy capaz en un escenario así grande, con miles de personas que son igual de apasionadas, que quieren compartir con otra gente. Yo creo que los papás que son así no necesariamente vale la pena decirles o hablarles directamente o tratar de convencerlos que vale la pena. O sea, en un inicio cualquier deporte o aspirar a ser cualquier atleta, fútbol, en básquetbol, en cualquier deporte ya más convencional es difícil decirles que no dedicar a esto, porque es un camino igual de largo y difícil. Es un camino que, o sea, no tiene que transcurrir muchas etapas, tiene que pasar por muchos momentos difíciles, hay que sacrificar muchas cosas. Yo creo que hay demasiadas habilidades, la verdad, ya dentro del juego y fuera, pero sobre todo he desarrollado muchas habilidades en equipo. A mí me encantaba jugar fútbol, jugaba fútbol a un nivel alto, yo creo, y perdí como esas habilidades de equipo y también pues la felicidad de jugar al fútbol porque me rompí la pierna hace un par de años, 5 años, y poder retomar ese ambiente competitivo que uno se comunica de una forma eficiente, uno trabaja para ser eficiente dentro del juego, uno desarrolla como una sinergia que a veces es como casi telepática, uno entiende a sus compañeros de cierta forma y dice, no, pues él se mueve así, yo me muevo de esa forma. Como volver a desarrollar como ese conjunto en equipo, que solo lo veía antes en el fútbol, es algo muy lindo. Y creo que eso es lo que he vuelto a desarrollar y a mejorar incluso. Se acerca el final. Y yo me pregunto, después de todo el camino que hemos recorrido hoy, ¿qué depara el futuro? ¿Cuál es el verdadero jefe final de esta historia? ¿Soy yo? ¿Son las problemáticas de la industria actual? ¿Qué depara el futuro para los jugadores, para los organizadores, para todo el entorno colombiano? Ese es el verdadero jefe. Les diría que nunca se rindan. O sea, que por más largo que vean como el camino que quieren llegar, si quieren ser pues jugadores, creadores de contenido, unirse a cualquier equipo para empezar a alcanzar su meta, nunca se rindan. O sea, es difícil y el proceso no va a ser fácil, pero aún así, o sea, el único que le da el apoyo a uno mismo es literalmente uno mismo. Muchos temas que quizás mucha gente que vea esto no necesariamente se identifique, pero sí creo que hay algo en común y es que son sueños, que uno sale a competir por ellos, a pelear por ellos. Y creo que siempre vale la pena resaltar que cada uno de esos sueños, aunque suenen bobos, aunque suenen locos o la verdad muy fuera del alcance de uno, vale la pena salir y pelear por ellos.